Leemos Jueces capítulo 5, versículos 23 al 31. Jueces capítulo 5, versículo 23 al 31. Dice así: Maldecid a Meroz, dice el ángel de Yahvé. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Yahvé, con los valientes. Bendita Jael entre las mujeres, mujer de Heber Seneo, entre las mujeres de la tienda. Bendita sea en gran manera. Pidió agua y le dio leche. En tazón de noble de aceroso cuajada, llevó su mano a la estaca y echó mano al mazo de artesano, y Sísara golpeó, machacó su cabeza, le quebró y atravesó su sien. A los pies de ellos se encorvó, cayó, quedó tendido, a sus pies quedó encorvado, y donde se encorvó quedó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y clama por entre las celosías. ¿Por qué tarda su carro de venir? ¿Por qué se han detenido las ruedas de sus carruajes? La más sabia de sus damas le responde, pero ella se repite las palabras y agarran el botín y lo reparten. Un útero o dos por cada guerrero. Paños de colores para Sísara, recamados y bordados para cuellos de cautivas, gran botín. Ahí perezcan todos tus enemigos, oh Yahvé. Los que te aman sean fuertes como el brillar el sol en su salir. Y la tierra reposó 40 años. Hoy vamos desde donde lo dejó la semana anterior. ¿Por qué Dios espera hasta el último momento sin intervenir de inmediato cuando su pueblo está en problemas? Dentro de nosotros tenemos el instinto de saquear a los débiles y satisfacer nuestra propia codicia. Decimos que dependemos solo de Dios, pero en realidad tenemos el deseo de vivir de forma mundana. No lo decimos, pero nuestros corazones están llenos de codicia. Los incrédulos dicen: solo somos codiciosos por las cosas del mundo, pero esos creyentes en Jesús son codiciosos por el reino de los cielos y por el mundo también. El periodo durante el cual Dios nos entrega a las fuerzas del mal para que nos acosen libremente se llama día malo. No culpemos a Dios. Si después de 1 o 2 años de arduo trabajo le gritamos a Dios diciendo: ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes hacerme esto? Dios nos dirá que miremos hacia atrás y veamos cómo hemos vivido hasta ahora. ¿Cuánto tiempo hemos vivido de forma mundana, resistiendo y acosando a Dios? A través de estos días malos, descubrimos la naturaleza maligna dentro de nosotros y temblamos. Hasta ahora
Pensábamos, la gente puede cometer errores en sus vidas, pero ¿qué para él experimentamos esta realidad? Nos daremos cuenta con certeza de que el mal no debe ser tolerado en lo más mínimo. A partir de ese momento, estaremos en condiciones de luchar a fondo contra el mal. Las personas que nunca han experimentado el mal tienden a simpatizar con él. Sin embargo, los que han sido víctimas del mal nunca tratan de transigir con el mal, es decir, con las fuerzas de Satanás. Esta es la vida que Dios espera de su pueblo. Leemos versículo 23, dice: maldecid a Meroz, dice el ángel de Yahvé, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Yahvé con los valientes. Débora expresa con franqueza su resentimiento hacia la gente de Meroz. El pueblo de Meroz vivía en la tierra de Neftalí, mientras los israelitas luchaban con todas sus fuerzas contra el ejército de Javín. Fueron solo espectadores. No, porque Dios esté en una guerra necesariamente fácil. Los israelitas tuvieron que pelear con todas sus fuerzas y de vez en cuando cayeron en situaciones muy peligrosas. Si la gente de Meroz hubiera actuado, hubiera sido de gran ayuda, pero los ignoraron hasta el final. Los enemigos más formidables de los verdaderos creyentes son aquellos que abandonan los caminos espirituales y viven de forma mundana. Dice, prácticamente ateos. Los enemigos más formidables de los verdaderos creyentes son aquellos que abandonan los caminos espirituales y viven de forma mundana. Estas personas odian y detestan los que sufren por su fe. El pueblo de Meroz era gente que odiaba la guerra espiritual. Se consideraban cananeos. Pensaban, ya que somos cananeos, no intervendremos en sus peleas. El verdadero pueblo de Dios no puede ignorar a los que sufren a causa de la fe, por muy desagradable que sea desde el punto de vista humano. Por supuesto, es bueno vivir bien y tener éxito en el mundo. Sin embargo, por mucho que intentemos negarlo, no podemos quitarnos de la cabeza a las personas que sufren a causa de su fe. Así que estamos obligados a intervenir y ayudarles en sus dificultades. Repetimos, el verdadero pueblo de Dios no puede ignorar a los que sufren a causa de la fe, por muy desagradable que sea desde el punto de vista humano. Por supuesto, es bueno vivir bien y tener éxito en el mundo. Sin embargo,
por muchos que intentemos negarlo, no podemos quitarnos de la cabeza a las personas que sufren a causa de su fe. Así que estamos obligados a intervenir y ayudarles en sus dificultades. El pueblo de Meroz, aunque dice ser el pueblo de Dios, no se unió a las dificultades de los israelitas. Incluso les hicieron desistir de la guerra espiritual. El ángel de Yahvé dice, él maldiga a Meroz para siempre. Débora también los maldice repetidamente. Los que tratan de perseguir sus propios intereses sin sufrir hacen tropezar a los que quieren vivir por fe. Estos nunca recibirán la bendición de Dios. El pueblo de Meroz, aunque dice ser el pueblo de Dios, no es unido a las dificultades de los israelitas. Incluso les hicieron desistir de la guerra espiritual. El ángel de Yahvé dice que maldiga a Meroz para siempre. Estos nunca recibirán la bendición de Yahvé. Si no pasamos juntos por las dificultades, no conseguiremos junto a la gloria. Leemos 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros parezca como homicida, ladrón o malhechor, o como entrometido. Pero si parece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde parecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Si no pasamos juntos por las dificultades, no conseguiremos junto la gloria. Tema 3. Un héroe preparado por Dios. En la segunda mitad del cántico de Débora aparecen dos mujeres. Esta es la culminación del himno. Leemos versículo 24 de Jueces capítulo 5. Dice así: bendita Jael entre las mujeres, mujer de Eber Seneo, entre las mujeres de la tienda. Bendita sea en gran manera. Pidió a la primera mujer es Jael. Jael no es de Israel.
sino de Ceneo, pero es la heroína de esta guerra. ¿Por qué? La razón superficial es la desobediencia de Barak por no creer la palabra de Dios. Pero la razón fundamental es que Dios ha decidido mostrar cuánto ama a los gentiles y el importante papel jugarían en el reino de Dios. ¿Por qué? La primera mujer es Jael. Jael no es de Israel, pero de Ceneo. Pero es la heroína de esta guerra. ¿Por qué Dios usar de gentiles? La razón superficial es la desobediencia de Barak por no creer en la palabra de Dios. Pero la razón fundamental es que Dios ha decidido mostrar cuánto ama a los gentiles. El importante papel jugarían en el reino de Dios. Dios atesoró a los ceneos que acompañan al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto para obtener, aunque fuera solo las migajas de ley y de maná, etc. A los ojos de los israelitas eran los que estaban fuera de la gracia y mendigaban bendiciones. Pero a los ojos de Dios eran mucho más nobles y tendrían un papel más importante que ellos. Los ojos de los israelitas eran los que estaban fuera de la gracia y mendigaban bendiciones, pero a los ojos de Dios era mucho más noble y tendrían un papel para importante que ellos. Dios quiso mostrar esto a través de Jael. Me recuerda una escena sobre la fe de una mujer extranjera en Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Leemos Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, versículo 21. Dice así: partiendo de ahí, Jesús se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no se respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, que grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija quedó sana después de aquellas horas. Sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice, Señor, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquellas horas. Débora dice que Jael es más bendecida que una mujer que habita en una tienda. ¿Qué significa una mujer que habita en tu tienda? Se refiere a una esposa noble. Las damas más honorables que tenían propiedad para recibir la gracia de Dios, el privilegio de ir a Dios antes que nadie y escuchar la palabra antes que nadie. Pero no sabían cuán precioso y bendito de este privilegio. Pensaban que vivían demasiado espiritualmente y eso les hacía buscar las cosas del mundo. Entonces, en lugar de escuchar la palabra, se obsesionaban por las migajas del mundo. Dios quitó las bendiciones de estas nobles mujeres de Israel y se las dio a Jael, una mujer gentil. Repetimos, Débora dice que Jael es más bendecida que una mujer que habita en una tienda. Se refiere a una esposa noble. Las damas más honorables que tenían propiedad para recibir la gracia de Dios, el privilegio de ir a Dios antes que nadie y escuchar la palabra antes que nadie, pero no sabían cuán precioso y bendito era este privilegio. Pensaban que vivían demasiado espiritualmente y eso les hacía buscar las cosas del mundo. Entonces, en lugar de escuchar la palabra, se obsesionaban por las migajas del mundo. Dios quitó las bendiciones de estas nobles mujeres de Israel y se las dio a Jael, una mujer gentil. Débora reconstruye de detalle de escena en la que Jael mata a Sísara. Leemos Jueces capítulo 5, versículos 25. Dice así, pidió agua y le dio leche, en tazón de nobles la acercó cuajada. El comportamiento de Jael fue muy tranquilo y audaz. Débora canta la escena en la que Jael recibe a Sísara en su huida y Sísara confía completamente en Jael. Nos asombra la audacia de Jael. Jael le dio a Sísara leche cuajada en un precioso cuenco para que no tuviera ninguna duda. ¿Cómo pudo engañar hacia Sísara? Porque Dios estaba con Jael y la hizo sabia como una serpiente. Leemos versículo 26. Llevó su mano a la estaca y echó mano al mazo de artesano y a Sísara golpeó, marchacó su cabeza, le quebró y atravesó su sien. ¡Qué acto tan audaz!
Tal vez la recompensa de Jael hubiera sido igual de grande si se hubiera limitado a decir dónde se escondía en lugar de matarlo. Pero Jael no era de las que pierden las oportunidades. Esta era una oportunidad única en la vida. Si Sísara se despertaba y salía corriendo mientras Jael iba a llamar a alguien, no volvería a acosar a los israelitas de nuevo. El pueblo de Merod hizo la vista gorda ante el sufrimiento de los israelitas, pero Jael entró con una estaca y la clavó en la cabeza de Sísara. Entonces, ¿cuál es el verdadero pueblo de Israel? Es el pueblo de Meroz, que ignora el sufrimiento de Israel. O Jael, que se arriesgó por Israel. Débora continúa expresando con mucha intensidad la destrucción de Sísara. Versículo 27. A los pies de ella se encorvó, cayó, quedó tendido, a sus pies quedó encorvado, y donde se encorvó quedó muerto. Débora repite las palabras, cayó encorvado, se encorvó, y termina diciendo, cayó muerto. Es para enfatizar lo devastadora que fue la muerte de Sísara a manos de Jael. Desde el punto de vista de los israelitas, Sísara, alguien que no se podía matar. Nadie pensó que una estaca podría llegar a atravesar su cabeza. Pensaban que Sísara viviría para siempre y los atormentaría para siempre. Pero Jael le clavó una estaca en la cabeza. Sísara se encorvó, cayó boca abajo y murió. Murió miserablemente a los pies de una mujer pagana. Débora conoció la indignidad de Jael. Por eso, al reconstruir lo que hizo Jael, alaba a Dios, que la exaltó y da gracia a Jael en nombre de todo Israel, como madre de Israel. Jael ya no es mujer extranjera que come las migajas que caen de la mesa de su amo. Es la salvadora de Israel, la mensajera de Dios. Jael ya no es mujer extranjera que come las migajas que caen de la mesa de su amo. Es la salvadora de Israel y la mensajera de Dios. La última tema, la historia de una anciana que espera a Sísara. Leemos versículo 28. La madre de Sísara se asoma a las ventanas y clama por entre las celosías. ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué se han detenido las ruedas de sus carruajes? La canción de Débora alcanza su clímax al describir los sentimientos de una madre anciana que espera ansiosamente a su hijo que no regresa. Es muy conmovedor. Termina
terminar la canción con el sentimiento de una madre anciana que espera con angustia el regreso de su hijo. La madre de Sísara sentía que algo malo pasaba y seguía mirando por la ventana y gritaba por qué su hijo, que se había ido a la guerra, no había regresado todavía. Se quejaba de por qué las ruedas de carro rodaban tan lentamente ese día. Los demás ya habían visto a Sísara yacendo miserablemente muerto a los pies de Jael, con una estaca clavada en la cabeza. Pero la madre aún espera a su hijo con ansias. Cada vez que Sísara regresaba de una batalla, saludaba a su madre y le entregaba lo mejor de botín. Quizás le daba a su madre lo que quitaba de los israelitas, pero todo esto había terminado ahora. La madre de Sísara, nunca más escucharía el sonido de su hijo conduciendo los carros. Sísara, que hasta ahora había estado clavando estacas en los corazones de los israelitas, ahora clavada una estaca en el pecho de su madre para siempre. Sísara, que hasta ahora había estado clavando estacas en los corazones de los israelitas, ahora clavaba una estaca en el pecho de su madre para siempre. Leemos versículos 29 y 30. La más sabia de sus damas le responde, pero ella se repite las palabras. Ya agarran el botín y lo reparten. Un útero o dos por cada guerrero, paños de colores para Sísara, recamados y bordados para cuellos de cautivas, gran botín. La madre y las siervas de Sísara probablemente se consolaban pensando que la demora era porque había mucho que saquear. ¿Cuánto tardaría cada uno de ellos en saquear a uno o dos vírgenes? Tenían que encontrar todas las vírgenes escondidas, y si querían venderlas a un precio alto, tenían que atraparlas con cuidado para no lastimarlas. Al parecer, el mayor botín de la época eran las doncellas y las prendas de colores bordadas por ambos lados. Las vírgenes podían venderlas a precios elevados, y la ropa de colores era muy popular entre las mujeres. Cuando regresaban con ropas de colores, las llevaban en el cuello, y las mujeres que querían tenerlas descolgaban de sus cuellos y lo pesaban. Pero esta vez sus esperanzas se verían frustradas, porque el carro de Sísara nunca aparecería. La conclusión de este canto de victoria está en el versículo 31. Dice así: Así perezcan todos sus enemigos, oh Yahvé. Los que te aman sean fuertes como el brillar del sol en su salir. Y la tierra reposó 40 años. Esta es la conclusión de fe de Débora.
y una promesa de la Biblia. Aquellos que menosprecian al pueblo de Dios y tratan de hacerle daño, eventualmente perecerán en vano como Sísara. Pero los que aman a Dios se levantarán como el sol naciente. ¿Quién se atreve a detener el sol naciente? ¿Quién es el sol aquí? Es una persona de fe como Jael, una mujer gentil. Repetimos, esta es la conclusión de fe de Débora y una promesa de la Biblia. Aquellos que menosprecian al pueblo de Dios y tratan de hacerle daño, eventualmente perecerán en vano como Sísara. Pero los que aman a Dios se levantarán como el sol naciente. Los que aman a Dios se levantarán como el sol naciente. ¿Quién se atreve a detener el sol naciente? ¿Quién es el sol aquí? Es una persona de fe, como Jael, una mujer gentil. Es una persona que ama a Dios y le sigue de un extremo a otro del desierto, queriendo comer, aunque sean solo las migajas de la palabra. Una persona que no ignora la oportunidad de combatir a los enemigos de Israel, sino que los enfrenta. Una persona que ama a Dios. Se levantarán como el sol naciente. Solo ama a Dios. Se levantarán como el sol naciente. Una persona que no ignora la oportunidad de combatir a los enemigos de Israel, sino que los enfrenta. Sísara y todos sus ejércitos, que solo confían en sus propias fuerzas para saquear al pueblo de Dios, perecerán para siempre. ¿Por qué? Es tan importante para nosotros este canto de victoria, porque nos habla con nosotros que vivimos en los tiempos modernos. Incluso hoy en día, los que viven creyendo en sus propias fuerzas viven bien. A los que intentan vivir por fe, solo son vistos como presa a los ojos de los fuertes y son acosados por ellos cuando están aburridos. Pero, queridos hermanos, Dios saldrá como el sol en Edom, y en ese momento cantaremos esta canción de Débora. Después de todo, Dios vive y nunca olvida a los que lo esperan. Dios demostrará ser más fuerte que el hombre más poderoso del universo. Él es el Dios creador, el Señor de señores y el Rey de reyes, digno de alabanza eterna. Alabando sea el Dios por siempre. Ellos ama a Dios nada más. Ama a Dios. Dios saldrá como el sol de Edom. Y en ese momento cantaremos esta canción de Débora. Después de todo, Dios vive y nunca olvida a los que lo esperan, lo aman.
Dios demostrará ser más fuerte que el hombre más poderoso del universo. Él es Dios creador, el Señor de señores y el Rey de reyes, digno de alabanza eterna. Alabando sea el Dios por siempre. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.